¿Están todos ahora? ¿Están todos admitidos? Bien, perfecto. Bueno, empezamos entonces. Les decía que lo importante de esto, yo no les voy a preguntar las venas, cosas que de repente son importantes de saber, obviamente, uno se las mencionó, las arterias, cuáles son las más importantes. Por lo menos en este repaso vamos a ver lo más importante y lo que a mí me interesa que ustedes verdaderamente sepan, que es cómo hacer la mamografía. Obviamente que es importante que puedan distinguir el calcio, las microcalcificaciones. Es importante que sepan diferenciar. ¿Se escucha bien, no? ¿Se me escucha bien? Sí, Hola. profe. Sí, se escucha. Perfecto. Lo que quiero es que aprendan a diferenciar cuándo es una mamografía normal y cuándo no la es. No importa si ustedes no saben la patología, pero qué será esto, qué tipo de cáncer, pero sí distinguir microcalcificaciones, más allá de que uno les ha explicado las calcificaciones benignas, la distribución de las microcalcificaciones patológicas, pero sí saber, uy, sí, acá hay un grupo de microcalcificaciones, uy, mira, acá hay un nódulo, fíjate cómo se ven los bordes. Ese tipo de cosas quiero que las sepan distinguir. Porque lo que vamos a hacer, más allá de preguntas para este trabajo que va a ser aprobado o no aprobado, es casos. Profe, disculpe, Juli me avisó que también está en la sala de espera. Ah, bueno, vamos con Juli también, vamos a ver. Juli. Acá está, Juli. Perfecto. Bueno, ahora sí estamos todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, 8. Muy bien. Bárbaro. Seguimos entonces. Bueno, recordamos, ¿qué es la mamografía? Es el estudio radiológico de la glándula mamaria. Esperen que quiero verla ahora porque tenemos que ver todo rapidito. Es el estudio radiológico de la glándula mamaria que detecta en forma precoz el cáncer de mama. Acuérdense que existen dos tipos de mamografía. La de cribado, que se hace en pacientes de 40 a 74 años, que son sanas, y las mamografías diagnósticas. Una persona que se detecta un nódulo, que ve en la piel algún signo característico, que nota que su pezón quedó retraído por alguna razón, que no es lo mismo una persona que nace con un pezón umbilicado, que es un pezón hacia adentro, no es lo mismo. Si una persona tiene un pezón normal y de repente ve que se mete hacia adentro, es un signo de alarma que tiene que determinar para poder realizar un estudio que es el que el médico determine, ¿no? Porque, por ejemplo, en las chicas muy jóvenes se manda a hacer ecografía mamaria y en pacientes a partir de los 40 años, mamografía. Seguimos. Bueno, acá más o menos lo que ustedes ya saben, William Röntgen, Alper Salomón, que realizó las radiografías en las 3.000 piezas operatorias. Acá hablamos de cómo se inyectaba el contraste para poder estudiar los conductos galactóforos, cómo habían empezado a hacer las mamografías, cómo eran los conos de compresión que tenían una almohadilla. Bueno, esta es más o menos la historia que es vieja, la agradecemos, pero a mí lo que más me importa, más allá de recordar ciertos nombres, es lo actual. Bueno, las proyecciones siempre se hicieron proyección craneocaudal y proyección mediolateral. Acá siguen mencionando cómo se ven las calcificaciones agrupadas, que las placas eran muy importantes en los equipos analógicos, porque eran las más actuales, eran placas industriales, con granos muy finos, un chasis con una sola pantalla reforzadora. Recordar que Gross fue el primero en incursionar con el equipo llamado Xenógrafe entre los años 1965 y 1967. Recordar cómo era antes, ¿no? El revelado manual, que se utilizaban reservorios de cerámica, ¿por qué no de metal? Porque el metal con la acción del fijador y del revelador, recuerden que el revelador es alcalino y el fijador ácido, se corroe, el metal se corroe, entonces las imágenes, las placas,
salían como con óxido, manchadas, por esa razón se utilizaban otro tipo de materiales como el de cerámica. Bueno, como eran los Profe, equipos, sí, le hago una consulta. claro. ¿Está transmitiendo pantalla? No. Sí, que no se ve. No, no se está viendo, por eso me pareció. Ay, qué Yo no la raro. veo, no sé los demás. A ver. Ahora, ¿se ve? No, no. Todavía no. ¿Tampoco? Qué raro. ¿Qué pasó? No sé qué pudo haber pasado. A ver. Menos mal que me avisaron. Yo estoy. No, porque yo veía que hablaba y digo, debe estar pasando un power, pero no lo veo, por eso. ¿Ahora tampoco? No. ¿No? A ver un minutito. La verdad no tengo idea por qué. Perdona, estoy en clase, pero no ven las diapos. No se me ocurre por qué. ¿Dónde tenés acá? Acá, estas. No, no está, pero vos tenés que Sí. presentarlo. Estamos acá. Ah, porque no compartí, ¿será? Ah, ahí está, a ver ahora. Ahora, chicos. Hola, ¿se Ahora sí, ve? Ah, ahora sí, profe. perfecto. Flash. Ahí está, buenísimo. Sí. No, ya está igual, ellos lo ven acá. Se lo corro. ¿Ven bien ahí? Sí. Bien, perfecto. Acá. Ponemos acá. Sí, ahí está. Bárbaro, fantástico. Bueno, seguimos. Entonces, acá. Y esto es lo viejo igualmente, lo que les estuve contando hasta ahora. Bueno, el revelado manual que les expliqué. El equipo, cómo era el equipo analógico en el año 1970. Bueno, se utilizaban los chasis, la distancia focal entre 60 y 75 centímetros, un foco de 0,3 milímetros usado para las mamografías convencionales y el pequeño de 0,1 para la magnificación. ¿Por qué? Porque necesitamos más detalles, necesitamos poder visualizar las microcalcificaciones con calidad y con detalle y con buena resolución, 28 a 32 kilovoltios, miliamperaje de 50 a 150. La formación de la imagen de mamografía, bueno, más o menos es lo que ustedes ya recuerdan, porque esto lo vieron en física, hay un cátodo recalentado que emite electrones que por medio de un campo eléctrico inciden en el ánodo en un punto focal o blanco. Tenemos que también recordar que el ánodo es giratorio, que el punto focal se encuentra sobre un disco metálico y el ánodo está inclinado de modo tal que cuando incidan los electrones, el calor se pueda disipar en la superficie del ánodo, porque si impactara solamente en el punto focal o blanco, lo destruiría. Entonces, electrones acelerados, cátodo campo eléctrico, ánodo blanco punto focal. Y también recordar que la radiación, una vez que es emitida, tiene que atravesar distintos tejidos de la mama hasta poder imprimirse la imagen. Y no es el mismo recorrido el que va hacia el pezón que el que va hacia la pared torácica. Esa diferencia que existe entre el eje pezón-pared torácica se denomina efecto anódico. Eso es una buena pregunta, porque el efecto anódico se aprovecha para lograr homogeneizar el contraste en toda la mama. Entonces la mama queda con una calidad buena, pudiéndose distinguir la piel, el tejido adiposo, el tejido fibroglandular. Bueno, acá seguimos con más física. El ánodo actualmente es de molibdeno, que también tiene buenas propiedades justamente para el tipo de radiación que usamos nosotros, que es una radiación de baja energía.
La función de la rejilla antidifusora, que mejora la calidad de las imágenes, reduce la radiación dispersa, ubicado entre la mama y la película, con láminas de plomo, intercaladas con fibras de carbono y aluminio, y con el CAE. Esto también es importante. El control de exposición automática, que son sensores o cámaras de ionización que cuando determinan que la cantidad de radiación es suficiente para que haya una imagen de buena calidad, se corta. Los componentes del mamógrafo, el chasis mamográfico. El chasis, recuerden que puede ser de aluminio o de plástico duro, como en este caso, con un buen cierre, de modo tal que la luz no dañe los componentes internos del chasis, que tenemos una sola pantalla reforzadora. Recuerden que en mamografía es una sola, que justamente ante la luminiscencia que produce la radiación en la pantalla imprime la película. Y la película, recuerden también, a diferencia de las películas comunes, que tienen una emulsión de un solo lado, con granulados muy finos, sobre una base de poliéster y otras capas protectoras, de modo tal que la sensibilidad permita que se pueda observar lesiones muy pequeñas, lesiones casi ocultas y microcalcificaciones, que son esos granitos de arena que se unen y que tienen determinadas características. Es importante en la mamografía las paletas compresoras, que pueden ser de distintos tamaños. Una mama pequeña, 18 por 24, y una mama grande, 24 por 30, y que son de acrílico, que a su vez de comprimir permite ver también cuando estamos comprimiendo que la mama de repente esté bien posicionada, que no haya pliegues. Bueno, acá. La compresión, vamos a ver, la compresión lo que provoca, que es inmovilizar la mama, evitando movimiento. Acuérdense que disminuye la dosis de radiación absorbida, disminuye la radiación dispersa. El tejido lo deja homogéneo, de modo tal que la mama quede bien comprimida, sin ningún tipo de pliegues, y que la imagen sea contrastada. O sea, que se pueda visualizar toda la mama desde el pezón hasta los sectores posteriores de la mama cercanos a la pared torácica. Recuerden que todo es muy importante para que no se escape tejido mamario donde se pueden ocultar patologías. Después la torre magnificadora. Recuerden que al acercar la mama a la fuente de radiación, o la misma distancia del detector con la mama, generan un efecto lupa. Ese efecto es el que permite poder estudiar con mucho detalle las microcalcificaciones. ¿Se ven bien las imágenes, no, chicos? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Vamos bien hasta ahora? Me interrumpen, ¿eh? A mí no me molesta que me interrumpen, al contrario, me agrada. Bueno, acá como se revelaban antiguamente, supongo que en algunos lugares del interior todavía debe haber este tipo de reveladoras, que por medio de una ranura se insertaba la película, se revelaba, se fijaba, se lavaba y salía como un pan caliente. En otros tiempos yo esto lo he vivido. Después el mamógrafo digital indirecto. Son chasis con pantalla de fósforo, que absorbe la energía y la almacena, no hay imagen visible. Después el chasis se coloca dentro del CR, que es este aparato. Hay un láser que escanea la pantalla emite una luz que es captada por un sensor que la transforma en señal eléctrica. Recuerden que los equipos que tenemos nosotros, que son digitales, no necesitan intermediar con la luz, directamente se transforman en señal eléctrica. Esta señal se digitaliza y se envía a una computadora para su visualización. Y una vez leída, la imagen se borra dentro del chasis. Esto también lo hemos usado. Yo la verdad que he usado todo eso, de la época de María Castaña. Mamógrafo digital, nosotros tenemos los dos equipos Amulet Innovality, que ya lo van a conocer, son equipos japoneses, de Fuji. Tenemos el tubo, que funciona con rayos X como un mamógrafo analógico o un digital indirecto. No se utilizan películas, recuerden que tenemos este detector que es de selenio, que como les dije antes, convierte la carga, los rayos en carga eléctrica. No intermedian con la luz, como en el caso anterior, tiene una alta resolución espacial, menor dosis de radiación y mucha rapidez en la adquisición de imágenes.
El CAE se encuentra integrado dentro del detector, recuerdan que era el control de exposición automático. La fuerza de compresión es muy importante. Ya es de 100 a 120. Antes era de 8 a 12 kilogramos fuerza o de 80 a 120. Ahora es de 100 a 120 porque se ha determinado que una muy buena compresión permite un muy buen detalle de mamografía. Cuando la compresión es escasa, es como que queda la imagen movida, una imagen flu, como que no es una imagen con nitidez. Entonces es importante comprimir, no hay que tener miedo a comprimir. Obviamente que no para provocar un dolor, pero la base es 100. Bueno, el PAX, nosotros trabajamos con estación de trabajo, en todos los lugares donde nos manejamos con equipos digitales, hay un sistema de archivado y comunicación de imágenes que organiza las imágenes, las verifica, las clasifica por fecha, tipo de estudio y paciente en un formato que se llama DICOM. El RIS es el sistema de información radiológica, los datos del paciente, el tipo de estudio, qué médico lo deriva, y el GIS es toda la información administrativa del hospital. Este sistema es muy útil y es muy importante también porque permite que se guarden las imágenes por muchos años y a su vez hay control de lo que se hace porque cuando un doctor necesita hacer una adenda es una corrección, supónganse que quise decir mama izquierda y puse mama derecha. Entonces se detecta eso y el médico puede ingresar a la historia clínica, pero hay un control de cuando ingresa. O sea, este es un sistema que está muy, muy bien realizado, con mucho detalle y control, justamente para preservar también los datos y la integridad del paciente. Bueno, la relación técnico-paciente no hace falta que se la diga porque ustedes ya saben, porque les expliqué con mucho detalle la importancia del buen trato, de ser respetuosos, de saludar a las pacientes, de si no tienen ganas de reír, por lo menos que sean atentas y que sean, de alguna manera también estando en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. El otro puede estar nervioso, puede estar iracundo, puede no haber dormido porque tiene miedo, tantas cosas que le pasan al otro. Y uno a veces mira la cara de la persona y no sabe el infierno o la historia que tiene en su interior. Nunca se olviden de mí. Recuerden ser atentos. Uno puede tener muchos problemas en la vida, pero cuando está frente al paciente que para esa paciente nosotras somos todo. Nos miran la cara, los ojos, el lenguaje corporal, si algo no detectamos que, por ejemplo, no nos gustó, ellos todo lo notan. ¿Tengo algo? No, señora, tranquila, la médica le va a informar, que dice tranquila. ¿Y por qué me hace otra? Y porque salió movidita. Bueno, o sea, ser atentos, ser corteses, ser buena gente. Es eso, ser buena gente. Si uno es buena gente va a ser bueno con el paciente, con el hermano, con el amigo y con el loro, con todos. Bueno, esto también lo saben, lo vamos a recordar, la importancia de preguntar nombre, apellido y fecha de nacimiento, verificar que los datos, porque esto es la vida de ustedes, verificar que los datos estén correctos de la paciente, que coincida el pedido médico con los datos de la paciente que ustedes están llamando y con los datos de la paciente a la que ustedes le están preguntando, porque Fernández María y 200 Fernández María y pueden coincidir todas en una sala de espera. Y uno le hace una mamografía a una Fernández María y dice, ¿cómo? Pero la señora no tenía mamografía, tenía una placa de hombro. La gente a veces ni sabe, viene, entra y se hace. Se hace la mamografía, ¿no? No se hace la tonta, pobre. Bueno, acá tenemos los hilos que utilizamos nosotros, hilos de cobre, que son de los cables para marcar las cicatrices quirúrgicas, y para el caso de lunares, nebus, verrugas, se utilizan mostacillas. También verificar que no tengan desodorante ni crema en las axilas ni en las mamas, y siempre registrar si son pacientes que tienen, no me sale el nombre, tatuajes. Los tatuajes, recuerden que pueden dar imágenes falsas, imágenes de microcalcificaciones, pueden parecer calcio en los ganglios axilares, y sin embargo son pigmentos provenientes de los tatuajes. ¿Vamos bien, chicos?
Hola, Sí, profe. bien. Bueno, sigamos. Bueno, la técnica de posicionamiento, proyección cráneo-caudal. Y recuerdan que esto también lo hice en un ejercicio. La proyección cráneo-caudal o frente se realiza con la paciente de pie, la angulación del tubo a 5 grados, de modo tal que la cola de Spence o cola de la mama, cosa que acá no está, no está incluida dentro de la mamografía, pueda estar presente porque se esconden lesiones en esa zona. Y en realidad, más allá de que es la cola de Spence, toda la mama tiene que estar dentro de la imagen mamográfica, dentro de la placa mamográfica. Entonces, se tracciona la mama, los hombros relajados. Recuerden que los aros, mientras no hagan artefacto dentro de la imagen, lo mismo los collares, no hace falta que se saquen, directamente los ponen detrás, directamente que lo lleven para atrás y lo dejen como si fuera una gargantillita. Y en el caso que molesten, obviamente los hacen sacar. Bueno, se estira bien la mama, se utiliza la palma de la mano de modo tal de que el tejido quede homogéneo, que no queden plieguecitos, y luego se comprime la mama. Recuerden que la base es de 100 newtons. Acá vemos que esta señora tiene una cicatriz, que hay que marcarla con un hilo metálico, y esta señora tiene un pezón umbilicado. Entonces, en general, para no generar trastornos, podemos ponerle, si son bilaterales y son de nacimiento, yo les coloco unos perdigoncitos o unas mostacillas para que sepan que el pezón está para adentro. La mamografía se puede hacer tanto en el hombre como en la mujer, sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, acá vemos la imagen de la mamografía, vemos el tejido glandular que se ve de color blanco, vemos también el músculo pectoral. Esta mamografía está muy bien tomada porque fíjense en la proyección de la axila que llega a la altura de los pezones. Todo lo que es gris es grasa. Acá vemos, esto es muy exagerado obviamente, porque nos daríamos cuenta que esta cantidad de pelo está dentro de la imagen mamográfica, pero la realidad es que muchas veces algunas hebras de pelo no nos damos cuenta y quedan en la imagen y se notan. Fíjense cómo se ve. Acá también, fíjense el pelo cómo quedó. Bueno, acá un hombre. También, del mismo modo, inclinamos el tubo a 5 grados, tomamos bien la cola de la mama. Hay hay hombres que tienen mamas grandes, no necesariamente tiene que ser por ginecomastia, por grasa o por lo que fuere. Bueno, los distintos tipos de ginecomastia, que acuérdense que era el crecimiento de tejido mamario en los hombres y que puede tener distintas causas. En este caso, este señor tiene un nódulo que es de características malignas. Son nódulos. En el hombre el 1% de los cánceres son malignos. No es una estadística grande, pero las patologías en los hombres suelen ser malignas. En este caso, ¿no? Si tiene un nódulo, me refiero. La dendrítica, que son como ramas que se irradian hacia el pezón y como que también toman parte de la mama. Fíjense que se ve como glándula mamaria. Y la difusa, que es como que está distribuida en la mama como si fuese una mujer, del mismo modo. Acá, bueno, estos son casos, porque también voy a poner casos para que ustedes se vayan familiarizando. En este caso, bueno, es un paciente que tiene hipotiroidismo, hipertenso medicado, con amlodipina, con aspirina. Bueno, hay pacientes cuya medicación les provoca una ginecomastia, que en este caso es dendrítica porque ven que son como ramitas que se presentan hacia el pezón, como irradiadas, como ramificadas. Bueno, que habíamos dicho la otra vez que uno de ustedes se había asustado porque toma omeprazol. No todos los pacientes que toman omeprazol van a tener este problema, así que tranquilos. Capaz que son pacientes que durante años y años o toda su vida no han dejado las medicaciones. Uno no sabe, cada paciente es único y cada medicación es única
y es variable en los distintos pacientes. Ginecomastia bilateral con predominio izquierdo. Fíjense, el derecho tiene, pero mucho menos. En cambio, el izquierdo es bien florido, ¿eh? Bueno, después esto es importante que sepan, que la mama se divide en cuadrantes externos y cuadrantes internos. Externos siempre tóquense en la axila. La parte de la axila indica la zona externa. ¿Ven? Acá está la cola de Spence o cola de la mama. La parte supero interno, infero externo. Y la mama se estudia como si fuese un reloj, para poder determinar en qué horario están las distintas patologías. En el perfil, en el frente, en la proyección craneocaudal, externo e interno. Y en el perfil superior, todo lo que está arriba del pezón es superior, todo lo que está abajo es inferior. ¿Vamos bien? Profe. Bueno, bien. La mama adiposa es una mama grasa. Fíjense que es de color gris. Y acá que se observa un nodulito que está marcado con una flechita naranja. No es difícil darse cuenta que hay algo distinto en la mama. Fíjense, esta mama no tiene nada, es una mama grasa, no se observa ninguna anomalía, no se observa ninguna cosa que llame la atención al ojo. Pero sin embargo esta tiene restitos como de glándula, pero acá se observa una imagen como redondeada. Acá marcamos una cicatriz con un hilo de alambre. Siempre hay un poquito de distorsión cuando hay una cirugía en el tejido mamario, pero tampoco se observa ninguna cosa anómala. Acá vemos un bloque asimétrico. ¿Por qué? Porque no está en la otra mama. Y en las proyecciones craneocaudales tampoco se ven. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es angular el tubo a más 15 o menos 15 grados para ver si esa imagen es real o es un bloquecito, si existe, persiste o desaparece. A veces cuando uno no hace estas incidencias, supónganse yo estaba apurada, no me di cuenta, no lo detecté, entonces las médicas ven este bloque asimétrico y pueden pedir una magnificación o algún otro estudio que puede ser una ecografía, eso lo determinan ellas según lo que vayan observando. Fíjense en acá igual, esta mama que es la izquierda no muestra nada, se ve tejido adiposo, se ve restos de glándula, en cambio esta mama, fíjense, se ve un nodulito como raro, como que no tiene bordes nítidos. Entonces hay que estudiarlo, hay que magnificar. Acá la angulación, acá mostramos que en realidad esto es una verruga, no mostramos la angulación. Son verrugas que no fueron marcadas y que parece que fueran un nódulo y no son nódulos. Bueno, acá fíjense, esto es muy notorio. Se dan cuenta que esta imagen no es una imagen convencional, no es una mamografía normal. Tiene una zona blanca muy densa que está indicando que hay algo. Acá también se ve como una imagencita, un nodulito magnificado, una mama y una mama accesoria. Acá también se ve. Acá la técnica de proyección medio lateral oblicua, es muy importante tomar la proyección axilar y toda la mama completa. La paciente está ubicada de pie, la inclinamos como para que el borde del detector coincida con el tercio posterior de la axila. Recuerden que la axila tiene la parte anterior, la media y la posterior. Acá tiene que ubicarse el detector para poder estudiar bien la proyección de la axila. Los ganglios axilares,
Fíjense que está muy bien tomada porque la paleta compresora está justo rasante la pared torácica. El brazo tiene que estar relajado, completamente relajado, nunca tiene que estar más elevado que el hombro. Ahí está. El surco mamario tiene que estar abierto, por eso la mama se inclina hacia arriba para poder ver bien el pliegue. Lo mismo en los hombres, de la misma manera actuamos. Los pies deben estar de frente y perpendicular al mamógrafo. La importancia de que la mama no esté rolada o rotada. Fíjense acá donde está el pezón, está rolada esta mama, no está el pezón desplegado hacia afuera, no queda perfilado hacia afuera. En esta parte, fíjense que la mama es muy voluminosa, tenían que haber utilizado una paleta de 24×30, entonces queda como resto de la mama perdida. Es muy importante optar por la paleta compresora correcta. Es importante que no haya dobleces en la piel. Es importante que no flexionen las pacientes las piernas, ni que se pongan en puntitas de pie. Son datos que hay que tener en cuenta, que son relevantes. Porque si la paciente está en punta de pie, no podemos lograr una posición correcta, la paciente se va a mover. Los pies bien apoyados en el piso, los hombros bien relajados, tomando bien el tejido mamario, tomando bien la prolongación de la axila para poder estudiar bien los ganglios. Y recordar que el pectoral tiene que estar bien tomado. A veces lo logramos y a veces no, pero la realidad es que tiene que estar tan bien tomado que llegue a la altura del pezón. Bueno, en el caso de las señoras con abdomen prominente, como en este caso, es importante que se estiren el pliegue con su mano, porque si no queda el pliegue del abdomen como muy metido adentro de la mama y la tapa. Entonces es importante utilizar una de las manos de las pacientes en aplastarlo y estirarlo hacia abajo. Bueno, acá se ve un pelo. Aquí está, lo vemos. Bueno, mamografía bilateral con prolongación axilar, fíjense en los pezones que están muy bien hacia afuera, la importancia de incluir todo el tejido mamario posible con un contraste adecuado, porque se tiene que ver la piel, que de hecho se ve, el tejido adiposo, que en este caso es escaso porque es una señora con mamas muy densas, mamas fibroglandulares, fíjense que la glándula se ve blanca y recuerden que el tejido adiposo se ve gris. Acá podemos observar ganglios axilares. Es importante conocer que la dosis glandular promedio es de 1 a 3 mg por imagen, son dosis muy bajas, considerando que 1 mg es la milésima parte de un Gray. O sea que si la gente dice me voy a irradiar mucho, la realidad es que no, porque se usan dosis muy bajas y quedan registradas en el equipo. En caso de una paciente que, por ejemplo, no sabía que estaba embarazada y quiere saber qué dosis de radiación recibió, lo puede conocer porque la imagen muestra estas dosis. Bueno, errores técnicos, por ejemplo acá, que esta es una de los, esto lo puse yo en uno de los ejercicios y lo describieron como, alguno lo describió como un nódulo. Estos son los pezones, fíjense en qué importante que es que no queden rolados, que no queden incluidos dentro del tejido mamario, porque uno los ve y parece que fueran nódulos, y son pezones, solo que quedaron incluidos dentro en lugar de quedar fuera del tejido mamario. Después mirar también la técnica, que no sea una técnica que esté demasiado penetrada. En este caso, fíjense, recuerden siempre la regla de 1 centímetro. Tiene que haber 1 centímetro de diferencia, lo sumo, entre la proyección cráneo-caudal y la medio lateral oblicua, que es la que permite visualizar muy bien el tejido mamario. Fíjense en acá, como el tejido glandular como que es cortado. Y fíjense en la proyección medio lateral oblicua, que todo el tejido que se tomó y parte de mama, de tejido graso, cosa que en el frente, en la cráneo-caudal derecha, no se visualiza de ese modo. Estas cosas son importantes de ver. Y no decir, por ejemplo, bueno, pero le hice un muy buen perfil, una muy buena medio lateral oblicua, entonces de frente puede pasar. No, la realidad es que no puede pasar, chicos. Hay que tener detalle por la paciente, porque a uno mismo no le gustaría tampoco que de repente nos hicieran las cosas a medias tintas. Acá
está movida esta imagen. Entonces no podemos dejar imágenes movidas porque quedan como flu. Bueno, que las mamografías se pueden hacer en todo tipo de pacientes, gorditas, delgadas, viejitas, con silla de rueda. Bueno, pacientes con mastectomía, también se realiza la mamografía de la mama restante. Casos de cáncer. Acá tenemos también un tumor, fíjense en qué grande que es, cómo hay una distorsión en todo el tejido mamario, porque el cáncer es como que involucra los tejidos adyacentes. Catéter, la cicatriz marcada con alambre, los ganglios axilares. Acá tenemos una verruguita que está marcada, quedó fuera la marquita, y acá tenemos un nódulo, fíjense. En esta mama no se observa nada. En esta otra, un nodulito como con bordes irregulares. Acá vemos ganglios axilares. Cuando vemos un bloque, como mencioné anteriormente, o cuando vemos un nodulito que se ve en una sola imagen, o una imagen que se ve en una sola proyección, hacemos más o menos 10 o 15 grados. Por lo menos que haya dos imágenes aparte de la que nosotros ya tenemos, que puedan determinar si esa imagen es real o no. En este caso hay una densidad aumentada, una alteración del tejido mamario, y se ha determinado que es real. Acá vemos también una imagen especulada, un nódulo con bordes irregulares. Acá fíjense en hora 11-12, también fíjense, esto no se da cuenta que no es normal. Un nódulo muy sólido porque se ve muy blanco, es un tejido graso. Fíjense la distorsión del tejido mamario a raíz de este cáncer. Fíjense en cómo están los ganglios también con mucha densidad. Y fíjense también esta zona, no es solamente esta que podemos ver del nódulo, sino también lo que se registra como difuso, como distorsionado. Acá una verruga. Si esto no es marcado, uno puede pensar que es un nódulo. Estos son pacientes con insuficiencia renal. Fíjense cómo está vascularizada la mama. Las venas dilatadas, hay obstrucción venosa. Fíjense cómo se nota, sobre todo en la mama derecha. Esto también es un carcinoma inflamatorio. Fíjense que es gigante, es enorme. Fíjense en el tamaño de los ganglios. Estas son cosas que son importantes de distinguir, porque una mama normal se ve, como les mostré, de las características que tiene, con un tejido adiposo, con un tejido glandular, sin imágenes raras. Y fíjense en el pezón. El pezón se fue para adentro, acá también. El pezón no se ve para afuera. ¿Por qué? Porque todo la presencia de este carcinoma trabaja en todos los tejidos adyacentes de la mama y también sobre el pezón. Lo mete hacia adentro. Y esto se acuerdan lo que era, ¿no? La inyección de parafina o aceite de avión. La gente que quiere tener, las chicas que quieren tener mamas gratuitas, digamos, mamas lindas sin pasar por el cirujano plástico, utilizan la parafina o el aceite de avión y se arruinan la vida para siempre, porque como dentro de esto vamos a encontrar microcalcificaciones. Si las tiene o si tiene un cáncer, es imposible de poder detectarlo dentro de esto que tienen, porque eso no se absorbe. Y esto lo mismo, es silicona libre, y estos son ganglios con pigmentos. Acá pelo. Acá los artefactos fantasmas. Esto es importante para poder también discernir, diferenciar cuando estamos haciendo una mamografía. ¿Qué es esto? Es una imagen que se proyecta, que queda superpuesta a otra imagen que recién se adquirió. Como si fuera que de una exposición anterior se adquiere esta imagen en la nueva adquisición. Entonces el mamógrafo tiene que calibrarse
para ver si se elimina la imagen de la memoria y si el artefacto está o no. Y si no, hay que llamar al técnico. Artefacto circular o de ranurado, ¿ven cómo se ve circular? Eso sucede cuando la paleta de compresión accidentalmente o por alguna razón la quisieron sacar, algo pasó, porque de hecho se cambia la paleta. Si yo estoy haciendo una magnificada con una paleta pequeñita para hacer magnificación y voy a poner la paleta común, se me resbaló y ¿qué pasó? Pobre detector, que sale una fortuna, se arruinó porque estas cosas no se resuelven. Y bueno, estas líneas defectuosas de píxeles o lectura incorrecta de datos, que es un artefacto de línea horizontal, relacionados con cuadrículas, que forman parte del hardware, que obviamente que van a comprometer los detalles finos de la mama, porque es un artefacto. Entonces estos artefactos no, fíjense en cómo se ven estas rayitas, ¿no? No son útiles, no ayudan a poder realizar un buen diagnóstico. Entonces se solicita un service. Bueno, esto es desodorantes, cremas, se ven como microcalcificaciones, pero no son reales. Acá el pelo. Esto es de una bala, una esquirla. Y esto es lo mismo, pigmentos de tatuajes que pueden contener aluminio, calcio, cobre y otros metales que pueden impactar en los estudios mamarios. También, Profe, yo me estoy imaginando en el examen, me pone una imagen así y digo, no sé nada. ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Me escucha a mí? Sí, te escucho. Ok, ok. Queda graciosa la voz, ¿no? Hola. Sí, mira, el ¿Escuchan bien video. la voz de la señora esta, de la IA? Ay, a ver, de vuelta, porque hablé yo y no escuché. No, no se escucha, profe. Se escucha muy bajito. Ay, qué raro. Porque lo arreglé, lo hice arreglar, ¿eh? Acá se escucha, pero una barbaridad. Qué lástima. Fíjense en después porque estas cosas son importantes. A ver. Volumen estaba alto, altísimo. A ver ahora. ¿Se escucha o no? Yo lo escucho re bajito, no sé los demás. Los demás me parece que no están escuchando nada. No, se Chicos. escucha muy bajo. Ah, bueno, listo. Entonces lo dejo para que lo escuchen porque está igualmente, no sé por qué, porque lo arreglamos. Igualmente está subido, porque es importante también. Son lindos estos videitos y enseñan. Bueno, vamos a otra parte, vamos a otra cosa ahora. Espérenme. Tu. ¿Están ahí, no? Vamos, profe. Espera, a ver. Esperen un minuto. Ahí está.